Decía Rousseau que una sociedad donde alguien es tan pobre como para tener que venderse y alguien es tan rico como para poder comprar a otro ser humano, no es una sociedad justa. Por tanto, tenemos que entender que esa mayoría silenciosa está sujeta y paralizada por el miedo. La mayoría silenciosa también tiene miedo por la precarización laboral. No nos engañemos, ya no basta que estudies una carrera, 2, que hagas un máster. Al final, ¿qué? Al final basta un golpe de mala suerte para que vuelvas a la casilla de salida o incluso que quedes fuera de la realidad. Y si no tienes trabajo, ¿qué eres? De repente, como todavía no hemos tenido el coraje de entender que hay que repartir el trabajo, como no hemos tenido el coraje de entender que el desarrollo tecnológico ya destruye empleo y no tenemos el coraje de exigir una renta básica, en Podemos sí, pues resulta que la gente está esperando conseguir un pequeño trabajo y otra vez hacemos un ideólogo al vuelo del roto cuando le decía un tipo, ¡cuidado! Un tipo que iba cargando un saco y dice, ¡cuidado! Que los inmigrantes te quieren quitar tu trabajo de esclavo. La precarización laboral nos ha convertido en seres asustados, en seres que ¿qué nos falta? De repente, como en Estados Unidos no hay pobres, allí hay losers, hay perdedores. Claro, porque la diferencia entre un pobre y un perdedor es que el pobre puede enfadarse con lo que le ocurre, en cambio el perdedor se achaca a sí mismo la responsabilidad de lo que le ocurre. Ah, que no has estudiado chino mandarín en Bauman Internet a las 5 de la madrugada, pues te jodes. Claro. Y al final resulta que, como bien dicen nuestros amigos de Juventud Sin Futuro, no se van, sino que los echan. Qué importante tener esa lectura. He hecho mis deberes, he hecho mis estudios, he cumplido con mi formación y no me dais trabajo, sois unos sinvergüenzas. El fin de semana pasado estuve en Mallorca. Nunca en su historia reciente han tenido tanta ocupación hotelera como en los últimos 3 años. Nunca. Por la crisis en Oriente Medio, las peleas en el Mediterráneo, se han forrado. Bueno, pues han despedido a muchísima gente. Hay menos gente haciendo mucho más trabajo por mucho menos dinero. Por tanto, hay un elemento, ya digo, de mentira en toda esta cuestión, pero que nos obliga a ser disciplinados y obedientes por la precarización laboral. Pensar que hay gente que se mete en el quirófano para ser empleable. Cuando uno lo piensa con sangre fría, que te has operado para estar más guapo, más guapa, pero para que te exploten. Pero es que estamos locos o qué demonios nos ocurre. Pero entendamos, ya digo, que la precarización laboral nos hace seres asustados y nos hace rehenes de esos jefes que de alguna manera están regresando una suerte de derecho de pernada, porque ya entendemos que como nos dan trabajo, fijaos que hasta el propio lenguaje, cuando yo estudié derecho del trabajo, el que oferta trabajo es el trabajador. Y el que lo demanda es el empresario. Ya ni siquiera entendemos que así es la cosa. Creemos que el que nos ofrece el trabajo es el empresario, que no. Que nosotros somos con nuestras manos los que trabajamos. Por eso es tan importante recuperar, digo, el lenguaje. Y el tercer elemento de esa mayoría silenciosa. He dicho que la mayoría silenciosa tiene miedo porque el mundo se ha convertido en una gran mercancía. La mayoría silenciosa tiene miedo por la precarización laboral. Y la mayoría silenciosa tiene miedo porque está desconectada. Parece mentira que en la sociedad de la información no sepamos quién es el que vive arriba. Parece mentira que en la sociedad de la información no tengamos noticias de las cosas de nuestro entorno. En Barcelona no consumís el agua de Barcelona, ni os tomáis alimentos que se produzcan en Barcelona, ni la basura se queda aquí, ni la energía viene de aquí. Pero creemos que al final la luz viene del clic y la leche del tetrabric. Pues no, pues no. Por eso están aquí los compañeros de Manrico. ¿Cómo demonios hay gente consumiendo productos cuando hay empresas que se están forrando de dinero y están despidiendo a trabajadores? ¿Quién, si estuviera conectado, se bebería una jodida Coca-Cola cuando esa empresa está ganando dinero y está despidiendo a trabajadores si estuviera conectado? Os he dicho que para luchar contra los malos el miedo tiene que cambiar de bando. Para saltar el muro de la mayoría silenciosa tenemos que conseguir 2 cosas muy difíciles. Primero, desaprender. Hay que ayudar a la gente a desaprender. Yo recuerdo una pintada que viene a Argentina, no sabía que era imposible, fue y lo hizo. Hay que hacer que la gente desaprenda todos esos candados que nos han metido en la cabeza. Tenemos que romper ese freno a la libertad que nos cuentan constantemente, haciéndonos pensar, ya digo, que no hay alternativa. Hay que ayudar a la gente a desaprender y hay que reaprender de una manera dialogada. Hay que reaprender de una manera deliberando.
La decisión es importante, pero la deliberación es mucho más importante. De nada sirve decidir si no tienes criterio, y el criterio lo construyes dialogando. Por tanto, ya tenemos ahí una tarea importante, fijaos, tenemos que ayudar a romper ese sentido común neoliberal que tiene la gente en la cabeza. Hay que romper ese sentido común y al mismo tiempo hay que convencer a la gente de que tenemos que reinventar un sentido común dialogando entre nosotros. ¿Y sabéis cómo se consigue esto? Con algo a lo cual no estamos acostumbrados en las fuerzas políticas progresistas. Y yo le doy las gracias a América Latina por enseñármelo. Tenemos que volver a emocionarnos. Sabemos por los neurobiólogos, por un tipo como Antonio Damasio, un libro muy bonito que se llama El error de Descartes. Fijaos que el neurocientífico más relevante del mundo escribe un libro diciendo: se equivocó Descartes, no es pienso luego existo, es siento y pienso luego existo, porque no pensamos nada con el neocórtex que antes no pase por nuestro cerebro más primitivo, sentimos las cosas y nosotros hay como cretinos queriendo enfriarlo todo. Tuve que irme a América Latina, tuve que irme a Venezuela para darme cuenta de que allí no les da miedo sentir. Y como no les da miedo sentir, no les da miedo tampoco hacer revoluciones. Fijaos qué curioso que aquí hemos hecho de alguna manera un lema, esa frase que dice: yo no vengo a política a hacer amigos. Pues vete un poco a la mierda, que diría la Gordeta. Vamos a dejar un poquito esa frase. ¿Estamos en política para hacer amigos? Pues claro que estamos en política para hacer amigos. Y ya digo, tuve que aprender de una persona grande, ¿no? Como era el presidente Chávez, hablar de amor. ¿Qué ocurre? ¿Que le vamos a dejar el amor a las novelas, a las telenovelas y a la prensa esa supuestamente del corazón? No. El amor ha formado siempre parte, como bien sabía el Che, de la tarea de los revolucionarios. Y los revolucionarios, fijaos, no son los que pegan tiros en la barricada. Los revolucionarios y las revolucionarias son los que son capaces de pensar como posible lo imposible. Decía que tenemos que volver a emocionar. Y si hay algo que ha conseguido Podemos es volver a emocionar a gente que ya nos emocionaba. Uno de los logros principales de esta aventura, de esta piedra que tiramos en el estanque, de este mover ficha, que empezamos hace apenas 3 meses, es que hemos vuelto a emocionar a la gente. Y somos conscientes de que estas oportunidades pasan una vez, como mucho por generación, y no podemos desperdiciarla. No le tenemos miedo a la emoción. No significa que seamos unos irracionales. Significa que a ese sentido común neoliberal tenemos que confrontarlo emocionando a la gente. Y la única manera de emocionar a la gente es decirle que la gente común, hay posibilidades fuera de lo común. Tenemos que creer en la gente corriente y moliente, si no, ¿cómo demonios vamos a cambiar las cosas? ¿Van a venir otra vez la vanguardia de algún proletariado? ¿Van a venir otra vez los iluminados de no sé qué tipo, quinto adviento? No. Es el tiempo de la gente. Lo hemos visto, ya digo, en el 15M. Y por tanto tenemos que empezar a confiar en la gente pese a su ignorancia. Yo he visto en América Latina a gente que no había aprendido todavía a leer y a escribir porque el sistema neoliberal les había expulsado del conocimiento. Les he visto discutir una constitución. La gente puede no tener conocimientos, pero la gente no es idiota, ni mucho menos. Una de las razones que tenemos clara en Podemos es confiar en la gente. Y por eso, fijaos, tenemos que confiar en la gente, pero sabemos que la gente viene envenenada de ese sentido común neoliberal. Tenemos que emocionarles, convencerles, ganarles no a fuerza de violencia, sino que tenemos que ganar a nuestros vecinos a fuerza de ejemplo y a fuerza de convencimiento. Yo creo que la risa es revolucionaria. Que un socialismo triste es un triste socialismo. Por eso yo creo que uno de los elementos que siempre, por lo menos desde que ha nacido Podemos, está rondándole es la alegría, ¿no? Decíamos el otro día con broma en la presentación en Madrid, en el Cine Palafox, que somos una fábrica de amor, ¿no? Se reían. Decían, mira, si somos fábrica de amor, que desde que existe Podemos, en Izquierda Unida quieren muchísimo más a Alberto Garzón, ¿no? Bueno, pues más allá de la broma de nuestro amigo Alberto Garzón, al que realmente queremos mucho, hay algo que está pasando en Podemos que de alguna manera desafía la política tradicional. Desafía a Podemos o debe desafiar, y nos va a costar, a esa gente que tiene mucha más experiencia que nosotros y nos dice: tú no tienes experiencia, cállate.
Podemos desafiar a esa gente que dice, yo no estoy aquí para hacer amigos. Podemos desafiar a esa gente que dice, yo no estoy aquí para sumar votos o para sumar gente. Podemos desafiar a esa gente que, porque tiene la ideología más clara, no entiende que los círculos de Podemos tienen que ser líneas de apertura, tienen que ser círculos pero abiertos, no círculos cerrados. No tiene que ser, como decía Bea, una suerte de cuadratura del círculo que a fuerza de darse codazos en esos límites al final se rompen. Si no somos capaces de hacer de los círculos de Podemos ese lugar donde cualquiera puede opinar, habremos fracasado. Así que los que más experiencia tengáis, os pido que seáis generosos y hagáis de los círculos de Podemos la base del proceso constituyente que necesita el Estado español. Os he dicho que teníamos tres muros. El muro para saltar de los malos, que hay que cambiar el medio de bando, el muro de la mayoría silenciosa que tenemos que saltar desaprendiendo y tenemos que saltarlo, ya digo, emocionando para poder reaprender colectivamente. Y quedaba el tercer muro, que os lo estaréis imaginando todas y todos, que es el muro de nuestras propias contradicciones, ¿no? El muro de nuestras propias contradicciones tiene que dar respuesta a tres preguntas. La primera es, ¿por qué, si el 90% de la gente está golpeada, por qué seguimos tan fragmentados? Porque no somos capaces de hacer como hace la derecha, que siempre encuentra las razones para juntarse, aunque tengan muy poquito que ver entre ellos. Bueno, pues una de las razones que busca Podemos es superar esa fragmentación, y en nuestro ADN, desde que nacemos, tenemos como voluntad superar la fragmentación. Pero hemos entendido que para superar la fragmentación tenemos que superar el sectarismo. Y para superar el sectarismo tenemos que hacer todos y todas un ejemplo pedagógico. Fijaos, yo he entendido, y soy profesor, soy doctor, bla, 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 he tardado muchísimo en entender que la nación catalana es más antigua que la nación española. Que existía antes esa voluntad de convivencia común, esos hábitos, ese encuentro, esa referencia simbólica, tiene más antigüedad en Cataluña que en España. La guerra de la independencia tiene como el canto por excelencia. La Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa, no de la tropa española. Si yo he tardado tanto en entenderlo, si yo he tardado tanto en entender que un pueblo que se siente nación, ¿cómo no va a tener derecho a decidir? Si sería robarles la más evidente de las libertades. Si yo he tardado tanto en entenderlo, ¿qué no estará pasando en el resto del Estado cuando la gente no tiene herramientas para entender el adoctrinamiento por parte de los que quieren hacer de la lucha entre España y Cataluña su nicho electoral? Por tanto, fijaos, como madrileños que creen en el derecho a decidir, tengo que pediros que hagáis todo el esfuerzo para convencer a gente que le llevan diciendo constantemente que hablar en catalán es ladrar. A gente que le están diciendo que ser catalán es poco menos que robarles algo de su identidad. Tenemos que, entre todas y todos, hacer ese trabajo que no se ha hecho nunca, porque aquí se murió Franco y nunca nos preguntaron cómo queríamos convivir. Aquí a la muerte de Franco nos dieron un PAC y ese PAC hubo que asumirlo cerrado, y todas las preguntas que tendríamos que habernos hecho no nos las hicimos. No nos hicimos la pregunta de si monarquía o república, qué tipo de relación teníamos los diferentes pueblos del Estado español. No nos preguntaron qué tipo de relación con Europa, qué tipo de relación con la Iglesia. No nos han preguntado nada. El artículo 2 de la Constitución española es uno de los artículos más idiotas que conozco, y soy profesor de ciencia política. Dice que la Constitución española se fundamenta en la indisoluble unidad de la patria española. Pero ¿cuándo demonios una Constitución se fundamenta en otra cosa que no sea la soberanía popular? ¿Qué ocurre? Pues que ese artículo lo entregó el partido militar en la transición, tanto diciendo que no, la transición hubo parte de la Constitución que la escribieron los militares, y por eso ese artículo 2, por Dios, con un artículo 2 como ese, ¿quién va a entender la complejidad que tiene la plurinacionalidad que ahora mismo tenemos y que implica, insisto, el derecho a decidir de los pueblos, el derecho a decidir que, como bien han dicho todos mis compañeros, no se agota en la identidad? El derecho a decidir tiene que llevar, ¿no?, la emancipación a todos los rincones de cualquier sociedad que se pretenda democrática. Por tanto, decía